Hola, hoy nos metemos de lleno en algo que es clave en el mundo marítimo. No todos los barcos son iguales, ¿verdad? Algunos van a velocidades increíbles, otros llevan cargas, peligrosas, y unos pocos se van a los polos, a aguas heladas. La gran pregunta es, ¿cómo se mantiene la seguridad cuando las condiciones son tan diferentes? Es una pregunta fundamental, sí. Y la respuesta está, en buena medida, en la flexibilidad de un documento vital, el Convenio SOLAS, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Hoy vamos a ver justamente cómo este tratado, que es como la Biblia de la seguridad en el mar, maneja esas situaciones especiales. Y bueno, nos basamos en un análisis bastante detallado de la serie Puente a la Mar. Perfecto. Entonces, la misión hoy es entender cómo SOLAS se adapta a lo extraordinario y, de paso, captar cuál es el mensaje de fondo sobre seguridad marítima que nos deja todo este reglamento. Muy bien, pues entremos en materia. Partimos de que las reglas generales de SOLAS son muy completas, pero claro, no pueden cubrir cada caso particular. Hay barcos que necesitan, digamos, un enfoque a medida. Exactamente. SOLAS no es una piedra inmovible, reconoce esa diversidad del transporte por mar. En vez de imponer un único molde, lo que hace es añadir capítulos específicos o códigos muy detallados. Estos complementan o a veces modifican las reglas generales para ciertos tipos de buques o incluso para ciertos viajes. Vamos a ver algunos ejemplos que lo ilustran muy bien. Empecemos por algo que llama la atención, la velocidad. Estoy pensando en esos ferries superrápidos, las naves de gran velocidad, las NGV. La diferencia es brutal, ¿no? Hablamos de barcos que pueden ir a 40 nudos, o más, frente a los 14-15 nudos de un carguero normal. Operar así de rápido tiene que cambiar todo el planteamiento de seguridad, sobre todo si algo va mal. Totalmente. El tiempo que tienes para reaccionar se reduce, muchísimo. Por eso, SOLAS tiene un capítulo entero, el capítulo X, dedicado solo a estas naves de gran velocidad. Y lo más importante de ese capítulo es que obliga a cumplir el Código Internacional de Seguridad para Naves de Gran Velocidad, el código NGV o HSC Code, como se le conoce. Este código impone cosas mucho más exigentes, casi como en la aviación. ¿Aviación? ¡Wow! ¿A qué te refieres? ¿En qué se parece? Que no solo tienen que funcionar bien, sino ser súper ligeros y activarse casi al instante. Por ejemplo, se exige un asiento para cada persona, como en un avión, no vale con bancos. Y los sistemas de evacuación, como los toboganes inflables, tienen que poder desplegarse en segundos o muy pocos minutos, mucho menos tiempo que en un barco normal. Es que a 40 nudos, una emergencia puede escalar rapidísimo. Muchos sistemas, de hecho, son automáticos, porque la reacción humana simplemente no da tiempo. La evacuación completa tiene que hacerse en un plazo súper estricto. Entiendo. La lección parece clara. A más velocidad, la seguridad tiene que parecerse más a la de un avión. Rapidez de respuesta, automatización, el margen de error humano es mínimo. Cambiemos de tercio radicalmente. Hablemos de los graneleros, los bulk carriers. Todavía me acuerdo de las noticias de los años 90, ¿no? Esa época terrible, con tantos hundimientos, barcos que se partían literalmente y se iban al fondo en minutos. Sí, fue una serie de tragedias que sacudió a toda la industria marítima y obligó a la OMI, la Organización Marítima Internacional, a dar una respuesta fuerte. La consecuencia directa fue meter un capítulo totalmente nuevo en SOLAS, el capítulo 12, dedicado específicamente a la seguridad adicional de los graneleros. Y este capítulo va al grano, impone medidas muy concretas para atacar las debilidades que causaron esos accidentes. ¿Y qué medidas son esas? O sea, ¿qué se descubrió que fallaba tanto? Había debilidad estructural, sobre todo en las bodegas de proa y en la estructura general del casco. Sufrían mucho con el impacto de las olas grandes, los famosos golpes de mar, especialmente en barcos ya con años y cargados hasta los topes. Así que el capítulo 12 exige refuerzos estructurales importantes justo en esas zonas críticas. Y segundo, la rapidez del hundimiento. Cuando empezaba a entrar agua en una bodega, sobre todo si llevaba carga densa como mineral de hierro, el barco podía perder estabilidad y hundirse antes de que la tripulación siquiera se diera cuenta de la gravedad o pudiera hacer algo. Ajá. O sea que, además de hacer el barco más fuerte, se buscó darles más tiempo, ¿no? Exacto. Por eso, la otra medida clave del capítulo 12 es poner
obligatoriamente sistemas que detectan si hay agua en todas las bodegas de carga y en otros espacios vacíos de la proa. Estas alarmas suenan en el puente de mando en cuanto el agua llega a cierto nivel. El objetivo es simple pero vital: darle a la tripulación esos minutos cruciales de aviso. Minutos para ver qué pasa, intentar achicar agua con las bombas, prepararse para abandonar el barco si hace falta o mandar una señal de socorro. Es intentar convertir algo que podría ser fatal y súbito en una emergencia que, aunque sea por poco tiempo, se pueda gestionar. Y la verdad es que estas medidas han reducido mucho este tipo de accidentes. Esto que cuentas encaja perfecto con lo que decías antes. Solas no es algo fijo, va cambiando según la experiencia, aunque sea una experiencia, bueno, trágica. Así es, y eso es lo fascinante. Y también lo que da que pensar, ¿no? Esa naturaleza reactiva, evolutiva del convenio. Estos capítulos específicos, como el X para la CNHB o el 12 para los graneleros, no son ocurrencias de burócratas. Son el resultado directo de investigar accidentes, de analizar qué falló y, lamentablemente, de la pérdida de vidas. Podríamos decir que cada uno de estos códigos es como una cicatriz en solas, un recordatorio constante de lecciones aprendidas a la fuerza. Nos enseñan que la seguridad en el mar no es algo que se alcanza y ya está, sino un proceso continuo de aprender, adaptarse y mejorar, empujado por la propia realidad de navegar. Y esa capacidad de adaptarse nos lleva a un desafío muy de ahora: navegar en aguas polares. Con el cambio climático se abren rutas en el Ártico, hay más tráfico en la Antártida, zonas que antes eran casi imposibles para los barcos comerciales. Efectivamente. Y ahí tenemos uno de los cambios más recientes e importantes en SOLAS: la entrada en vigor, en 2017, del capítulo 14. Este capítulo hace obligatorio el Código Internacional para los buques que operen en aguas polares, el famoso Código Polar. Es que navegar cerca de los polos es radicalmente distinto a cualquier otra cosa. Los desafíos son de otra escala. Suena tremendamente hostil. Más allá del hielo, que es lo obvio, ¿qué es lo que realmente pone a prueba a un barco y a su gente allí arriba? Algo que quizá no nos imaginamos tan fácil. Son muchas cosas extremas que se juntan. Está la oscuridad que dura meses o, al revés, la luz del sol 24 horas, que te trastoca todo. Las temperaturas son tan bajas que pueden cambiar las propiedades del acero, hacerlo más quebradizo si el barco no está hecho con los materiales adecuados. El hielo, claro, es un peligro constante. No solo chocar con icebergs, sino el hielo marino que te puede atrapar, aplastar el casco con una presión enorme o dañar las hélices y el timón. Y supongo que estar tan lejos de todo también es un factor enorme. Absolutamente. Estás a días o incluso semanas del puerto seguro más cercano o de que llegue ayuda si la necesitas. Las comunicaciones a veces fallan y algo súper importante: los equipos de salvamento normales, como los botes o los trajes de inmersión, pueden no funcionar bien o ser inútiles a 30 o 40 grados bajo cero. Imagínate que se congela el mecanismo para bajar un bote o que el traje se pone rígido como una tabla. Es un panorama complicado, sí. ¿Y cómo enfrenta el Código Polar todo eso? Mira, el Código Polar es mucho más que una lista de reglas técnicas. Es, digamos, una filosofía completa para operar en esas zonas. Establece requisitos según el tipo de aguas polares por las que vaya a navegar el barco, dependiendo de cuánto hielo haya y de qué tipo sea. Exige, por ejemplo, cascos reforzados contra el hielo, con distintas categorías, como las clases de hielo. Pide que los equipos clave, desde la maquinaria encubierta hasta la navegación y los sistemas de salvamento, estén winterizados, o sea, protegidos contra el frío extremo y diseñados para funcionar bien con esas temperaturas. Impone tener sistemas duplicados para cosas críticas como la propulsión, el gobierno, la electricidad, porque un fallo tonto que en otros sitios se arregla fácil, allí puede ser una catástrofe. Y me imagino que la preparación de la gente, de la tripulación, es tan importante como el barco mismo. ¡Fundamental! No puedes mandar a cualquiera a navegar al Ártico o a la Antártida así como así. El Código Polar exige tener un manual de operaciones en aguas polares, el POM, se llama, específico para cada barco. Ahí se detalla qué puede hacer el barco y qué no puede hacer con hielo y frío y los procedimientos a seguir.
Y, algo crucial, pide formación y experiencia demostrable para los capitanes y oficiales que vayan a navegar por allí. La tecnología es básica, sí, pero la habilidad, el juicio, la experiencia de la gente para leer el entorno polar y tomar buenas decisiones, eso no tiene sustituto. Tienes que saber interpretar el hielo, entender el pronóstico del tiempo polar, saber cómo mover el barco entre hielo. La verdad es que este código polar demuestra que SOLAS no es un documento antiguo y polvoriento, sino algo vivo, que se adapta según vamos llegando a nuevas fronteras marítimas cada vez más difíciles. Impresionante. Bueno, hemos visto estos ejemplos de cómo se adapta SOLAS y en otras charlas ya tocamos los pilares generales. Si tuviéramos que sacar la esencia de todo esto, después de este repaso, ¿cuál dirías que es la gran lección o la reflexión final que nos deja el convenio SOLAS? Pues yo creo que la reflexión central, que además se capta muy bien en el material que estamos usando de fuente, es que SOLAS es mucho más que un simple reglamento técnico o un montón de reglas. Es algo más profundo. Se podría decir que es la materialización de una cultura de seguridad marítima. Es como la cristalización de siglos de experiencia, de conocimiento, que se ha ido acumulando, muchas veces pagado a un precio altísimo, con vidas y barcos perdidos. Lo que SOLAS nos enseña, en el fondo, es que la seguridad no es un extra, no es algo que se añade al final cuando ya está el barco hecho. Tiene que ser parte del ADN del barco y de cómo se opera, desde la primera raya que dibuja el ingeniero naval, pasando por cada soldadura en el astillero y siguiendo durante toda la vida del barco, con la gestión, el mantenimiento, la operación diaria. Cultura de seguridad. Suena potente, sí. Pero seamos sinceros, ¿hasta qué punto crees que esa cultura de verdad está metida en la industria en el día a día, más allá de los papeles y las inspecciones? ¿No hay riesgo de que se quede en eso, en manuales, y que la presión por ganar dinero o la rutina la vayan desgastando? Es una pregunta muy buena y toca un punto clave, un desafío constante. Claro que existe esa tensión. Mantener esa cultura viva y activa necesita un esfuerzo continuo, a todos los niveles. Pero la forma en que SOLAS está hecho intenta que esa cultura se lleve a la práctica. Piensa en los certificados que tiene que llevar un barco. Cada uno, el de seguridad de construcción, el de equipo, el de prevención de contaminación, etc., es el resultado de inspecciones serias por parte de la administración del país de bandera o de organizaciones reconocidas como las sociedades de clasificación. Estas son entidades técnicas independientes que verifican que se cumplan las normas. Esos certificados no son solo papeles, idealmente representan un pacto de confianza, una garantía razonable de que el barco cumple. ¿Y los simulacros? ¿Los ejercicios que hacen a bordo? Son otra parte clave de esto. Cada simulacro de incendio, de abandono del barco, de hombre al agua, de qué hacer si hay un derrame, no debería verse como un trámite para cumplir. Es un ensayo vital. Es la oportunidad de practicar los procedimientos, de conocer bien el equipo, de coordinarse como equipo. Es crear memoria muscular y mental para poder actuar bajo presión si llega ese día que nadie quiere que llegue. Una cultura de seguridad fuerte se nota en cómo se toman en serio estos ejercicios, en lo que se aprende de ellos. También se ve en si hay un sistema de gestión de la seguridad, como el que exige el código ISM, otro pilar relacionado con SOLAS, que anime a hablar claro, a reportar incidentes o casi incidentes sin miedo a que te castiguen, para poder aprender de ellos. Y a pesar de toda la tecnología que vemos ahora en los puentes, que es increíble, el factor humano sigue siendo el centro de todo, ¿no? Sin duda alguna, la tecnología ha avanzado una barbaridad. GPS superprecisos, radares que ven de todo, comunicaciones globales al instante, máquinas que se controlan solas. Son herramientas potentísimas. Pero SOLAS, y la cultura que representa, nos recuerda siempre que ninguna tecnología puede reemplazar del todo el juicio profesional, la experiencia acumulada, la conciencia de lo que pasa alrededor y la capacidad de tomar decisiones críticas bajo presión, de una tripulación competente, bien formada y descansada. Lo que llaman seamanship, el arte de navegar. La tecnología ayuda, y mucho, pero el ser humano sigue siendo el corazón de la seguridad en el mar, capaz de interpretar cosas imprevistas o raras que una máquina quizás no entendería. Entonces, la seguridad no empieza cuando el barco sale del puerto, sino mucho antes, y tampoco termina cuando llega. Exacto.
Nace en la ética y la profesionalidad de cada persona que participa en la vida del barco, desde el arquitecto naval que diseña pensando en que sea estable y fácil de evacuar, el astillero que construye con calidad, la sociedad de clasificación que certifica con rigor, el dueño del barco que invierte en mantenerlo bien y en formar a la gente, hasta el capitán que toma la decisión final sobre la ruta o cuándo zarpar, y cada marinero que hace su trabajo con cuidado y vigila por su seguridad y la de sus compañeros. Es una cadena de responsabilidad, una mentalidad compartida. Mirando ya hacia adelante, el futuro trae unos desafíos. Bueno, nunca vistos. La digitalización está en todas partes. La automatización avanza sin parar. Y ya no son una película hablar de barcos totalmente autónomos, sin nadie a bordo. Los famosos MAS, Maritime Autonomous Surface Ships. ¿Cómo encaja un convenio como SOLAS, que siempre se ha centrado tanto en proteger la vida humana a bordo, en este nuevo mundo? Ese es, probablemente, el mayor reto conceptual y de regulación que ha tenido SOLAS en sus más de 100 años de historia. ¿Cómo adaptas unas normas pensadas con la tripulación como eje para salvar vidas, para la habitabilidad, las guardias de navegación, etcétera, a un barco que se maneja a distancia o con inteligencia artificial sin nadie físicamente allí? Es un cambio radical, y la OMI, que es la guardiana de SOLAS, está metida de lleno en un trabajo súper complejo para ver cómo abordar esto. Y podemos imaginarnos cómo podría ser el SOLAS del futuro para estos barcos autónomos. ¿Qué tipo de reglas nuevas podríamos esperar? Aunque todavía se está trabajando en ello, podemos prever algunas áreas. Sin duda, la ciberseguridad marítima va a ser un pilar básico. Si un barco depende de software, datos y conexión para navegar y funcionar, proteger todo eso contra hackeos, ransomware o interferencias maliciosas como falsear el GPS será tan vital como hoy lo es que el casco sea fuerte. Es probable que veamos capítulos o códigos nuevos dedicados a esto. También necesitaremos reglas sobre qué tan fiables son los sistemas de inteligencia artificial a bordo y cómo toman decisiones, con qué criterios van a operar, cómo se probará que son seguros, cuánta supervisión humana hará falta desde tierra y, claro, habrá que regular los centros de control en tierra desde donde se manejen estos barcos, poniendo requisitos para el personal, los equipos, los procedimientos. Suena a una revisión muy profunda. Pero, ¿crees que cambiará la filosofía de fondo, el espíritu de SOLAS? Aquí es donde soy optimista, y creo que la esencia va a seguir. La tecnología cambiará las formas, pero no los objetivos últimos de la seguridad en el mar. Los principios básicos seguirán valiendo. La necesidad de que el barco, sea autónomo o no, tenga una estructura fuerte para aguantar el mar, eso no va a desaparecer. La obligación de tener planes por si pasa algo, un incendio, te quedas sin motor, fallan los sistemas, seguirá siendo crucial, aunque la respuesta la de un sistema o se coordine desde tierra. La exigencia de navegar de forma segura para no chocar y para proteger el medio ambiente marino será, si cabe, aún más crítica. Y la responsabilidad final de la empresa que opera el barco por la seguridad seguirá estando ahí. O sea que SOLAS, una vez más, va a evolucionar. ¿Se adaptará? Exactamente, como ha hecho siempre a lo largo de su historia. Se adaptará para incluir estas nuevas tecnologías y formas de operar. Su objetivo principal, que está en su propio nombre, seguridad de la vida humana en el mar, seguirá guiando esa evolución. Quizás el enfoque se amplíe para proteger no solo a los que están a bordo, que no habrá en los barcos totalmente autónomos, sino también a la gente en otros barcos, en las costas, e incluso a los técnicos que tengan que interactuar con estos barcos para mantenimiento o en una emergencia. La forma cambiará, pero el compromiso con la vida humana y la protección del mar, como prioridad máxima, eso deberá seguir intacto. Ha sido una charla, muy interesante y reveladora. Hemos visto esa capacidad increíble de SOLAS para adaptarse a barcos tan diferentes como las naves de gran velocidad, los graneleros o los que se meten en aguas polares. Hemos entendido que es mucho más que un libro de leyes. Es como la encarnación de una cultura de seguridad que se ha forjado con la experiencia en el mar, donde cada regla es una lección aprendida. Y hemos visto un poco cómo se prepara para un futuro automatizado sin perder su esencia. El material de Puente a la Mar hablaba mucho del respeto profundo que exige el mar, y creo que nuestra conversación lo ha reflejado bien. Sin duda. Y quizás como reflexión final para quienes nos escuchan,
podríamos dejar una pregunta abierta que sale directamente de esta mirada al futuro. Con esta automatización creciente y la posibilidad real de barcos sin nadie a bordo, ¿cómo vamos a asegurar que la mezcla de tecnología punta, algoritmos complejos y supervisión humana a distancia pueda replicar no solo lo predecible, sino también la intuición, la capacidad de improvisar ante lo inesperado y esa resiliencia que tiene una tripulación experimentada cuando se enfrenta a la inmensidad, la imprevisibilidad y a veces la hostilidad de los océanos? Encontrar ese equilibrio entre la máquina y el juicio humano, aunque sea remoto, será el gran reto para la seguridad marítima de mañana.